Bueno, es bastante amplio y estuve también haciendo ya una revisión de los resultados, de los hallazgos. Y antes de mostrarle a la audiencia esas 4 placas que elegimos, que son los resúmenes de los resultados, por un lado eso de los salarios de referencia, el resumen de los ingresos por sexo, por género, el resumen también de esas diferencias según el nivel de educación de cada uno y otro resumen más que elegimos allí. Me gustaría pedirte un poquitito de introducción a este estudio que estuvieron realizando, cómo es que también desde esta plataforma se plantearon, vamos a tener datos concretos y actuales acerca del trabajo de las mujeres en nuestro rubro. Sí, genial. Te cuento de dónde nació. De hecho, que Mujeres que Crean es una organización, es una comunidad más bien, le decimos nosotros, que hoy por hoy tiene dentro de la comunidad, como, o sea, un espacio de la comunidad en WhatsApp en el que estamos más de 130 mujeres del ámbito del marketing y la publicidad. Y en este espacio que tenemos empezó a surgir esta duda al enviar flyers de propuestas y bolsas de trabajo que de por ahí no tenían o sí tenían los rangos salariales de cada puesto. Empezamos a tener esta duda de qué es lo que determina eso y si es que había o no una referencia para el ámbito. Entonces, como motivación propia, dentro de este espacio, un grupo de chicas nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, hagamos una encuesta para saber realmente cuál es la referencia salarial que hay en nuestro rubro, ya que no había ningún gremio o una organización que regule de alguna forma esto, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar empezamos sin buscar nada en específico, pero también con ganas de entender cómo estaban los salarios en nuestro rubro. Lanzamos la encuesta y la verdad que terminó siendo un éxito. Se nota que era algo que muchas personas estaban esperando tener a mano como información, porque tuvimos 1000 respuestas, que de hecho para nuestro ámbito, para el rubro, es bastante, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a procesar estos datos, lo hicimos en conjunto con la red Jobs, que nos estuvo ayudando, y pudimos sacar estos datos más relevantes que obviamente para nosotras como organización de mujeres que crean, nos mostraban datos relevantes que tenían que ver con la brecha salarial, cómo está representativo por género, justamente lo que están mostrando, por ejemplo, ahora, y había diferencias sustanciales dependiendo del tipo de cargo, dependiendo de el nivel de educación, y también desde los sueldos más altos para adelante, como para hombres era mucho más sustanciosa el salario, ¿verdad? Era mucho más, era mucha la diferencia. Entonces, Lulu, un podría poco eso es lo que pedirte, pasó desde este lugar. sí, Lulu, podría pedirte la descripción de este gráfico. A ver, aquí tenemos que dice que las mujeres tienen un salario representativo que está entre 3 millones y 5 millones, mientras que en el caso de los hombres, ese salario representativo está entre 5 millones y 7 millones. Primero preguntarte qué es el salario representativo y luego también ese desglose de estos números que estamos viendo en estas barritas. Sí, bueno, te cuento, dentro de lo que significa salario representativo, nosotros lo que tomamos es del total de la muestra, que serían 750 mujeres y 231 hombres, en donde se congregan la mayor cantidad de mujeres, en qué rango de salario, y donde se congrega la mayor cantidad de hombres. Entonces, por eso decimos representativo y no promedio, ¿verdad? Que es un poco distinto, pero teniendo en cuenta la mayor cantidad de mujeres, probablemente en puestos más operativos, cuando hacemos como como otro cruce, tenemos a las mujeres ganando entre 3 a 5 millones representativamente, y a hombres que están más entre los 5 y 7 millones, que esto es un factor que se va repitiendo casi en todo el reporte cuando vemos, ¿verdad? O sea que viendo esas barritas que están un poco más abajo y siguiendo el color verde, que es lo que representa esa base hombres 231, vemos que hay más hombres que ganan esos salarios más elevados con respecto a las mujeres. Por Exacto. ejemplo, salario entre 10 y 15 millones, salario entre 15 y 20 o 20 y 30 o más de 30 inclusive, ya salarios bastante elevados en comparación a lo que tenemos como promedio de ingreso aquí en nuestro país de la población económicamente activa. Exacto, no, es más, incluso cuando vamos de los 5 millones para abajo, tenés más mujeres ganando
los 5 millones para abajo. Incluso algo preocupante que vemos para todo el ámbito, pero especialmente para las mujeres, es el salario menor al sueldo mínimo, que tenemos a un 6% de las mujeres que están en un salario menor al sueldo mínimo versus, creo que dice el 2% ahí, no alcanzo a ver bien, Sí, pero es sí. mucho menor el porcentaje de hombres. Entonces, datos preocupantes, la verdad, para nosotras, pero con información que creemos que va a dar inicio a un cambio que es necesario en nuestro rubro. Absolutamente. Bueno, y arrancamos con este primer gráfico. Elegimos otros también adicionales que queremos compartir con la audiencia. Este, por ejemplo, habla de los ingresos promedio por género y también por edades. ¿Qué nos podés contar al respecto? Acá tenemos algo muy notorio que la verdad que cuando estábamos haciendo el informe nos damos cuenta con las chicas que era algo que impactaba bastante, como especialmente por la edad de una mujer o de un hombre, el valor sube o baja, ¿verdad? De por ahí en las edades de 41 a 45 había menor muestra, pero lo que se ve notablemente es que para mujeres hasta más o menos los 40 años, como que el valor que está demostrado en el salario sube hasta esa edad y después comienza a bajar, ¿verdad? Como que pierde mucho valor la mujer después de estas edades cuando vemos que los hombres, incluso en el rango de 46 a 50 y los pocos que teníamos de mayores a 50, seguía como subiendo el valor profesional que se le da, por tanto también el salario, ¿verdad? Entonces era algo que también nos impresionaba mucho porque nos da como un parámetro de cómo la mujer está muy atada a la edad para poder determinar un salario.